Bueno, estamos de vuelta en esta siguiente entrega de Metanoia, más allá del conocimiento, para abordar un aspecto que quedó del capítulo 3 sobre el ego, que es precisamente el alter ego. Entonces, para esto queremos hacer unas especiales consideraciones, unas personales consideraciones también. Y bueno, nada, saludarlos, Otto, Abel, un placer siempre compartir este espacio tan bello con ustedes. Igualmente, Manuel. Muy contento de que estemos de regreso, ya la gente se está reactivando, ya empezaron a llegar los comentarios de las personas que están disfrutando de los episodios y bueno, estamos de regreso. Es así, es así. Habíamos dicho en nuestro capítulo anterior que, entre otras cosas, el ego, que había sido tan mancillado o ha sido tan mancillado en la cultura popular y en el común denominador de las opiniones, era, entre otras cosas, el yo. ¿Sí? Habíamos tratado el aspecto psicológico, someramente, por supuesto, muy sintetizado, e igualmente el filosófico y algunas consideraciones y comentarios posteriores y personales. Pero resulta que el alter ego, que es otra categoría bastante interesante, es el otro yo, por su significado en latín, el otro yo. Entonces, vamos a hacer algunas aproximaciones a esto. Otto tiene unas ideas bastante interesantes al respecto que ha estado trabajando. Otto, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto? Bueno, buenas noches. Realmente este es un tema muy interesante, muy actual, puesto que en el ramo juvenil, en los jóvenes modernos actuales, se habla mucho del alter ego, quizás sin el sentido que le vayamos a dar en este programa. Posiblemente en algún momento tocaremos esa especialidad del alter ego que se llama el alter ego POC, de la cultura POC, eh, como una de las manifestaciones últimas. Sin embargo, nosotros no pudiésemos arrancar este programa como introducción sin ver de dónde deriva, porque vamos a llegar a esto necesariamente, todo el tema del alter ego. Eh, y para eso tenemos que referirnos indiscutiblemente al mentalismo, a los principios herméticos. Hermes en sus 7 principios, el primero que establece, y no en vano, es así, en el Kybalión, el primer principio es el principio del mentalismo. Me di a la tarea de buscar algo acá en mi biblioteca, y fíjense ustedes lo que textualmente establece ese principio de mentalismo. Dice, el todo es mente, el universo es mental. Y después continuó diciendo, todo cuanto lo rodea, antes que material, es mental, que antes que el efecto es primero la causa y que la causa es siempre una idea, un concepto, que el pensamiento es antes que la acción, que el mundo mental es mucho más amplio y trascendente que el material. Y finaliza diciendo que lo conceptual es eterno e inmutable, que lo formal es transitorio y cambiante, y finalmente dice que el todo es mente. Explicamos también que todo el universo es una creación del todo, en cuya mente nosotros vivimos, nos movemos y tenemos a nuestro ser. Fíjense ustedes cómo es de importante esta conceptualización del Kybalión, de los principios herméticos, que nos introduce en este tema, porque vamos a hablar de la idea, del pensamiento, de la mente, y esto es sumamente interesante. Pues bien, yo diría y recomendaría, querido contertulio, que comencemos diciendo que primero, antes de crear cualquier cosa en el ego, llamémoslo alter en estos momentos, porque así se llama el programa, nace de una desconstrucción. O sea, necesariamente tenemos que desconstruir para construir. Y yo diría que esa construcción es en evolución espiral. Asimilándolo a un balance, pudiésemos decir que hacemos una introspección, es que en esa introspección vamos a colocar de un lado el activo, como todo balance, el pasivo, el neto, y vamos a colocar la palabra plus adicional, y un plus adicional. Pues bien, en el activo simplemente vamos a colocar absolutamente
todo lo que nosotros consideramos que no es válido hasta este momento en que tomo esta determinación de hacer este balance. Y que en el pasivo voy a colocar todo aquello de mi yo, de mi forma de ser, de mi personalidad, de mi identidad, que realmente quiero descartar. Y finalmente voy a tener un neto, pero ese neto no es suficiente. Y aquí es donde nace el concepto de alter ego. Se necesita un plus adicional. Y ese plus adicional es el que hay que construir. Por eso hablamos de una desconstrucción y una construcción. Esa construcción se va a dar aquí en esta parte del plus, del balance que hemos realizado en nuestra vida. Entonces, podríamos decir que el alter ego es una versión alternativa de uno mismo. Y que, pues como bien lo decía Manuel hace un momento, viene de una etimología latina, que es el otro yo. Descartes dice, por ejemplo, fíjense ustedes qué interesante y muchas veces se malinterpreta el pensamiento de Descartes. Pienso, luego existo. O sea, cogito ergo sum. Eso significa para muchos que estoy vivo, que existo, porque realmente lo estoy pensando, porque lo estoy viviendo. Pero dándole a la connotación que hemos seguido en esta introducción, posiblemente Descartes estaría indicándole que esto es materia del pensamiento. Pero en primer lugar, pienso, luego existo. Y que primero es el pensamiento. Y derivado del pensamiento, como el alter ego, nace entonces la extensión, la existencia, la vida, la construcción de la vida. Eso me pareció sumamente interesante porque, aunque Descartes lo dijo, sin embargo, Séneca es creador de la expresión de alter ego, lo vio como un segundo yo, como un amigo de confianza. Sin embargo, no fue Séneca, que por cierto Séneca nace en Hispania, antes de ser España, cuando estaba Roma posicionada de todas sus provincias. Hispania, ahí nació Séneca. Nació en Córdoba, España. Murió posteriormente a los 60 y pico de años, 68 años, en Roma. Pero Séneca no fue el autor de la expresión alter ego. Fue un escritor y filósofo denominado Johann Paul Friedrich Richter, ese es su nombre, en el siglo XVIII, quien lo utilizó por primera vez con el concepto que hoy modernamente nosotros lo conocemos. Voy a darle las palabras para que ustedes continúen, de manera que el discurso sigue más adelante. Por ejemplo, cuáles son los pasos para crear un alter ego, una práctica de introspección que es muy importante para que quienes, desde el punto de vista práctico, quieran desarrollar esta alternativa valiosísima del ser humano, pues lo puedan poner en práctica a una metodología. Yo no sé, pero ahí creo que en ese terreno del alter ego hay algo que vale la pena pensar. Y esto que vale la pena pensar creo que va del lado de, primero, la utilidad que puede tener esto. Y en segundo lugar, creo que mucho de lo que también se le da esa connotación de alter ego tiene una relación con la idea misma de lo que es la personalidad, porque de hecho cuando hablamos de la persona hablamos de máscara, ¿no? Y una máscara a través de la cual, pasa algo de lo que es esa persona, pero es una máscara que bien tiene distintas facetas y que puede ponerse y quitarse. Hasta cierto punto, un alter ego supondría la posibilidad de una persona de reflejar ciertos atributos que dejen pasar algo del ser. El detallazo está en cuál es la conciencia que tenemos que esto es un recurso y no confundir la persona con el personaje, o sea, no confundirnos en esa dimensión. Incluso a propósito de este planteamiento que Otto nos trae sobre el tema cartesiano, Lacan luego diría que donde pienso no soy. Y a mí me parece interesante esa oposición que él luego hace, porque cuando pienso y luego existo, por supuesto si lo lleváramos a un registro hermético y lo viéramos desde esta perspectiva del todo mente y que desde ese lugar se da un nivel de creación,
cuando pensamos esto aterrizado en la subjetividad, el pensar, para poder darle estructura, precisa de ponerse una máscara que le dé forma, pero en ese momento estoy representando más que siendo. En ese momento estoy interpretando un papel. Ahora, el detallazo está en darnos cuenta que ese papel puede ser útil o no, dependiendo de nuestro nivel de conciencia. Es decir, el alter ego que cada uno de nosotros puede desarrollar en el mundo profesional, en el mundo académico, en el mundo familiar, puede ser útil siempre y cuando yo pueda conectar que estos son aspectos de mi identidad, pero que lo que soy puede trascenderlo. Ahí es donde creo que hay un elemento que, bueno, vale la pena poner sobre la mesa. Bueno, es un tema bastante complejo, por supuesto, esto del alter ego, la necesidad en la creación y la instrumentalización de este recurso, ¿no? Como el otro yo. Pero fíjate, tú hacías un comentario bastante interesante y recogiendo también lo de Otto, con especial referencia al primer principio del Kybalion, hermético, todo es mente. O sea, la creación y la generación de todos, como yo sostengo que como co-creadores que somos, inclusive recreadores que somos, algunos dirían, viene a esta especial dinámica de entender primero dónde tiene generación la existencia, tanto la material como la vivencial y la experimentación tienen un especial asidero en la mente. Alguien me decía en alguna oportunidad, en una persona bastante interesante, por cierto, que la mente, o sea, que uno no puede decir que la mente es suya, es decir, mi mente tal cosa, mi mente originó tal cosa, sino que la mente es una especie de nube, de gran nube, que es universal, ¿de acuerdo? Y que los pensamientos es lo que de alguna forma nosotros podemos, digamos, coger de esa gran nube. O sea, a lo que nosotros podemos acceder y decodificar de esa gran nube, una especie de Shekinah que se genera ahí, y nosotros podemos después entonces razonar e instrumentalizar. En este sentido, yo creo que la generación del pensamiento, que no solo se obtiene, sino que también va de vuelta, porque cuando se instrumentaliza, como muy bien lo decía Abel, mediante el personaje que deriva de personares, que era la máscara esta de madera que se ponían en los teatros itinerantes griegos y romanos o greco-romanos, y generaba resonancia, es lo que da lugar a la instrumentalización, pero esa instrumentalización es cercenada, en efecto, o sea, no es el yo soy, ese que habíamos hablado y comentado que supone una complejidad, es la versión más prístina del ser, sino que ya es una versión un poco más limitada, porque es necesaria además su limitación para la comprensión posterior de el espacio en el que estamos interactuando, que es en nuestro terreno. Viene el tema idiomático, viene el tema de, obviamente, la manifestación de la comunicación tal cual como la conocemos hoy por hoy, y eso es lo que ese ámbito es en el que yo creo que tiene especial repercusión qué personaje o qué alter ego vamos a nosotros escoger para afrontar tal o cual, digamos, tarea, vivencia, etcétera. Sí, Abel tocó un punto rasante, muy rápido. Hubiese sido interesante ahondar un poquito más en eso, sobre el tema de la máscara. Si es verdad que en algunos momentos hay un alter ego circunstancial que tú creas, momentáneo, se ve en los artistas, por ejemplo, cuando emulan un personaje, eso es algo circunstancial, ellos vuelven nuevamente a la vida normal y allí hay una máscara definitivamente, pero a la cual se refiere las instituciones iniciáticas, es un alter ego trabajado, es una identidad que se incorpora en el balance, en ese plus que yo les mencioné anteriormente, se va incorporando y tú tienes la facultad siempre de desecharlo si realmente no te sirve o no te importa, o asimilarlo. Pero llega cierto momento en que si lo asimilas
y te creas una nueva identidad, una identidad iniciática, una identidad espiritual o una identidad ciudadana, dependiendo de lo que tú quieras realmente hacer, y lo incorporas, pues eso ya deja de ser una máscara y forma parte ya de tu nueva identidad y de tu personalidad. En los pasos para un alter ego que conseguí muy sencillo, revisando algunos aspectos de la web, me llevan a lo siguiente. Como un primer paso está reflexionar sobre las facetas que cada uno de nosotros tiene. O sea, una especie de una práctica de introspección, analizarte, verte si realmente tú tienes o no posibilidades futuras con el ego que tú estás manejando en ese momento. Después de ese inventario, que yo lo decía arriba, que es ese balance entre activo, pasivo, neto y plus, viene un segundo aspecto que es importante, que es nombrar, darle un nombre a tu alter ego. Es necesario, es importante que le coloques un nombre. Puede ser un postizo, puede ser el segundo nombre tuyo, pero es necesario que tú estés en coordinación y en parlamento permanente con esa personalidad, con esa identidad que tú estás creando en ese momento. De manera que se sugiere, los expertos lo sugieren, que se anexe un nombre, que le coloque un nombre. La tercera característica es que tienes que buscar qué va a tener ese alter ego como fundamento, como característica fundamental. Si es valiente, si va a ser misterioso, si va a ser extrovertido, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que tienes que calificarlo y darle unas características y rasgos fundamentales. Luego está la visualización y la representación. O sea, tú tienes que imaginarte que tu alter ego debe tener un estilo propio, que debe tener un porte, una presencia para ir creando esa personalidad. Luego, visualizar aspectos de tipo histórico personal. Por ejemplo, crea una historia para ese alter ego que estás creando, de dónde viene, de sus aventuras, etc. Finalmente, una expresión creativa es que se sugiere que pintes, que dibujes, que crees alguna imagen sobre ese alter ego. Es importante que eso ocurra, que tú le des vida, que lo identifiques como si fuese un símbolo, una especie de tótem al cual tú te tienes que referir inmediatamente. Luego está, y por último, lo que significa la exploración y aceptación. Una vez que ya tú has pasado por cada uno de estos pasos, entonces permite explorar y aceptar esta parte de ti. En esa aceptación final es cuando realmente tú logras decretar que el alter ego que estás creando, lo has creado tu imagen y semejanza, te es útil y lo vas a poder someter a cualquier tipo de experimentación. Yo tengo mis dudas o sea, me parece interesante en tanto yo le voy a dar un uso consciente que me sirve de diálogo, que me sirve de ¿cómo decirlo?, de herramienta para afrontar ciertas circunstancias. Pero la trampa que está vinculada a la identidad en alguna dimensión, la veo en el orden de qué pasa si construyo un ideal, porque además este alter ego tiende a rozar esa dimensión del ideal y luego el ideal se vuelve en mi contra. Fíjense, hablábamos en el episodio anterior, por ejemplo, que una de las vertientes del super yo, una de las vertientes de esta imagen que alberga la moralidad, la ley, un conjunto de cosas, es que puede llegar a ser opresivo en tanto siempre está marcando que nunca se es suficiente frente al ideal. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme yo puedo construir un ideal que se nutre de todo aquello a lo mejor que yo creo que me falta o todo aquello que yo creo que es correcto, en un punto esa imagen, lejos de volverse un apoyo, se puede volver en nuestra contra. Y yo pienso que ahí el nivel de conciencia que tengamos y para qué queremos hacer esto es determinante, ¿no? Porque pienso que acá sucede como con cualquier herramienta. Cualquier herramienta tiene hasta cierto punto el potencial de volverse un arma. De volverse un arma que luego nos complica un poco la vida. A la vez,
pensar en cómo se puede construir un alter ego nos revela también esa otra cara de la identidad que nos es muy propia y ajena a la vez. O sea, la identidad tiene una dimensión que toma siempre recursos de la afuera para construir una amalgama dentro. Y eso, de alguna manera, nos pone en sintonía de que tiene un carácter constructivo. Incluso si yo conscientemente no me doy a la tarea de crear esta figura se puede ir creando de cierta forma, solamente que deja de ser un aliado y se vuelve, como en el caso del hombre araña, un simbionte, como el que se viste un poco de negro. Ahí también pienso que nosotros pudiéramos sacar mucho provecho y nos remite nuevamente a ese nivel de conciencia que justo, y lo reflexionaba después del último episodio, y yo sé que la conciencia es un tema al que le hemos dedicado mucha reflexión, nos lleva a algo, que la conciencia, en medio de este escenario de yo, de alter ego, de super yo, de pasiones, de un conjunto de cosas, es lo que termina por ser una chispa que revela todos estos integrantes de nuestra mente. Porque en un punto, si ese alter ego está muy fortalecido, ocupa un espacio predominante. Cuando el yo en esa vertiente de ego que hemos hablado, maltrecho a veces, pero que también se puede vamos a decir, se puede hipertrofiar, por llamarlo de alguna manera, también viene a decirnos como no, 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 yo soy sí, aquí lo que hay es esto. Y luego aparece el chispazo de la conciencia que te revela, tú tienes una identidad, tú puedes tener un alter ego, pero hay algo más. Es decir, esa conciencia de revelar el hecho de que tenemos una mente, pero el hecho de que podamos tomar conciencia de nuestra mente nos revela que hay una esencia que está un poco más allá. Por otra parte, digo e introduzco un tema acá como para la reflexión y el debate, que es justamente que el alter ego, además de pensamientos, ideas, se nutre de imagen. Y otro que nombraba al principio, el tema en lo digital. Ahora pasa algo muy interesante. Cuando la gente crea un alter ego para representarse en el mundo digital, lo hace a través de una imagen. De manera que el alter ego precisa como de la imagen que pudiéramos pensar acá si es imagen y ya, o tiene el potencial de ser símbolo. Si el alter ego se cristaliza en un símbolo o no. Ahí les dejo esa pregunta. Pues interesante reflexión. El alter ego como símbolo, imagínate. El símbolo, que es una dimensión también bastante complicada, ya alineada con otra que estamos tratando en su complejidad. Fíjense, yo en este particular, Otto mencionaba el tema iniciático y del alter ego, ¿no? Ahorita, por supuesto, hago la conexión lógica con lo que está comentando Abel. Tengo tengo la concepción de que en la vía iniciática como tal, el alter ego no es la esencia, sin lugar a dudas, ¿no? No es la esencia. Es decir, la esencia sigue siendo más quizás el ego y por supuesto la conciencia, el fundamental nivelador de todo, de todo. Hablábamos que además del ego, elementos integrantes del ser es la misericordia, etcétera, ¿no? Una serie de características más que tienen que ver con el ser. Entonces, cuando Dante Alighieri, por ejemplo, en su Infierno y después en obras posteriores, desarrollaba la complejidad de penetrar en sus propios universos, ¿sí? Estos 7 universos infernales, para después llegar a conseguir a Beatriz otra vez en el paraíso, pasaba por un cautiverio de sí mismo primero. O sea, el reconocimiento del yo, que es lo que estábamos hablando en la sección anterior. Y después de ese reconocimiento del yo, llegaba a una parte en donde se producía lo que podríamos llamar como una boda alquímica de su versión ideal. Era precisamente la que estaba ya en plena paz con Beatriz en el paraíso, después de haber transitado con Virgilio estos infiernos, estas rondas infernales. Entonces, en este sentido, yo creo que cuando descubres la mejor o la peor versión de ti, entiendes que son precisamente eso, parte de ti. Ahora, cuando generas, y es lo que decía un poco Otto, el postizo,
para instrumentalizarlo y atacar una situación específica, obviamente hay una alteración de la esencia, de manera tal de que el iniciado no busca la alteración, el iniciado en este caso busca la esencia, busca tratar de encontrar su esencia, en este caso el símil o uno de las derivaciones simbólicas quizás más adecuadas a mi criterio, por supuesto, de Beatriz sería el alma del mismo Dante, el alma, por eso es que es Beatriz, es femenina, además de que existió, se dice historiográficamente, ahí hay unas disidencias entre los historiadores, además de que pudo haber existido y de que fue su amor imposible en una versión simbólica. No olvidemos que Dante Alighieri fue Fidei Santa Cador, era el título que tenía asignado entre los Fidei Santa, ¿no? Puede ser que la metáfora simbólica esté relacionada precisamente con la poda y la persecución de eso tan sutil que era su alma, que era Beatriz, y que tuvo que peregrinar primero abajo para después estar arriba en armonía con ella. Yo creo que el ideal que busca el iniciado es precisamente lo más puro y perfecto, que sin lugar a dudas es inalcanzable, no alcanza una vida para eso, lógicamente, pero no por eso hay que dejar de buscarlo. En cambio, el alter ego se convierte, como bien decíamos al principio, quizás, aquí reflexionando, una especie de máscara necesaria para afrontar tal o cual situación en ese peregrinaje precisamente. Pero no es quizás el fin o el objeto primordial en la senda iniciática, sino un mecanismo de afrontarla, que es otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente, Abel tiene razón en su planteamiento. Esto no es para cualquier persona. Quizás en el momento en el cual yo discurrí, estaba refiriéndome fundamentalmente a personas que están en una vía y van todas en un mismo sendero, y que se van cuidando y se van viendo los niveles de progreso, de manera que no es para la persona común y corriente que está en la calle creándose alter ego, porque inclusive puede crearse personalidades negativas si no tiene verdadero control de otras personas. Acuérdense que nosotros en esta guerra somos un soldado único sin más soldados en esa guerra. Somos el único soldado. Y en esa vía iniciática a la cual pues estamos conversando, no hay la menor duda que hay un propósito. Y ese propósito no es el mismo del que no se ha iniciado. El que se ha iniciado tiene un camino, tiene un señalamiento, tiene un sendero por el cual han otros pasado, y que está en capacidad de, a través de esa renuncia a un mundo que ya no le sirve para nada porque está renunciando a él en un momento determinado, está muriendo a ese mundo, nacer a un mundo diferente, que es lo que se puede denominar, en el caso nuestro iniciático, ese alter ego. En otras palabras, una persona que está en el aprendizaje de esas instituciones iniciáticas jamás va a llegar a poder construir un templo, jamás va a poder llegar a tener mayor trascendencia. Cuando llegue a tocar esa puerta de esa cámara oscura, le van a decir cuál es su obra maestra. Y si él no ha sido capaz de edificar desde un principio, cuando se le dijo tienes que cambiar, y al decir tienes que cambiar, tienes que alterar tus comportamientos que hasta ahora has tenido. La luz es otra, el camino es otro. Eso vale para la religión y vale para las instituciones iniciáticas también, solo que la institución iniciática es una disciplina. La religión es libre de salir, creer, no creer, pero la iniciación es un camino que lo han transitado otros. De manera que hay la plena seguridad de que a través de esa metodología acompañada, y que hoy nosotros lo llamamos hoy en día alter ego, vamos a tener posiblemente buenas personas que han alcanzado, junto con otros que los están vigilando y lo están equilibrando, van a alcanzar propósitos nobles. Yo creo que Otto al decir esto me hizo pensar en tres cosas. Estamos cerca de tener que hacer la primera pausa de hoy, pero no quiero que cerremos eso sin decir estos tres elementos. Yo escuchaba a Otto y pensaba un poco en la idea de Horacio Cocles defendiendo el puente de Roma, en esa mítica escena donde
se le atribuye justamente el título de pontífice, ¿no? Y se le da todo aquel tema de este hombre solo que hace frente a una escena prácticamente imposible. Encarna en ese momento, deja de ser Horacio Cocles y pasa a ser el pontífice, pasa a encarnar ese lugar. Otra manera de verlo es cuando en las distintas tradiciones iniciáticas las personas encarnan, ¿sí? Encarnan un rol, pero ese rol, la tradición iniciática nos invita no solo a representarlo teatralmente en el contexto de una ceremonia, nos invita a profundizar en ciertos arquetipos, en ciertos elementos que cuando logramos ese proceso de conciencia en la dimensión de aquí y ahora, nosotros podemos hacernos de parte de ese atributo, de incorporarlo y trascender de alguna manera. O sea, es ese punto en el que te conectas y hay una invitación a que profundices en ciertos ideales, a que profundices en ciertos símbolos y se produce una fusión en la que sin ser esa figura que se representa, algo de esa esencia puede ser materializada, puede ser traída justamente a la conciencia y a nuestro escenario terrenal para poder hacer grandes cosas. Entonces pienso que ahí hay un camino que justamente, sobre todo pensando en esos senderos iniciáticos, nos proporciona un sendero para no perdernos. Pero cuidado, que en ese mismo sendero, por ejemplo, donde encontramos a Salomón, se nos puede, justamente por la falta de conciencia, se nos puede extraviar y terminamos siendo unos malos compañeros, que también son, es decir, que también están ahí en medio de los relatos, por lo menos en los relatos de la masonería, ahí hay unos relatos que nos muestran otros personajes. El tema es cómo yo apuesto en la construcción de un personaje que hasta cierto punto se aproxima a ese ideal y en ese ideal me lleva a transitar por un camino de crecimiento, de desarrollo, de transformación o de degradación. Lo que creo que vemos muchas veces en el mundo profano, en el mundo corriente, es que los alter egos se utilizan no para la construcción de un templo a la virtud, sino que se utilizan como una máscara que desde el anonimato permite revelar las más bajas pasiones, ¿no? Y lo vemos en el mundo del internet. La gente a través de un usuario anónimo, de un personaje que también construyen para conducirse en ese terreno, lo utilizan para expresar odio, para criticar, para atacar, para hacer lo que no se atreverían a hacer de otra manera. Mientras que quizá el iniciado se nutre de estos elementos de los que Otto bien hoy nos ha hablado para penetrar en los misterios que de otra manera pudieran resultar insondables. Yo les propondría que pudiéramos aprovechar este punto para hacer la primera pausa y ya regresamos con más de Metanoia que bueno, hoy está de lujo. Hoy está de lujo. Esta edición nocturna de Metanoia yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, tal como habíamos anunciado en este brevísimo corte, nos planteábamos entonces, bueno, cómo en efecto el camino iniciático nos proporciona distintos asideros y hasta qué punto nosotros en esa conexión con la conciencia podemos echar mano y trasladar, hacernos propios eso que figuras arquetípicas muy poderosas nos ponen de manifiesto, y a la vez cómo se puede dar cuando esa luz de la conciencia no está despierta, cuando el sendero no es claro, una distorsión del alter ego que vemos, como lo decíamos, en el mundo digital y que puede ser extremadamente peligroso. Entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad en cuanto a cómo voy a dar uso de esa herramienta. Cuando la herramienta aparece sin un camino, sin una guía, sin esa esencia ética, puede ser terrible. Sin embargo, bueno, ahí es donde nosotros, por eso, entre otras cosas, traemos estos temas
que permiten arrojar algo de luz sobre esos aspectos que pueden permanecer oscuros e incluso incuestionados dentro de pues, el mundo en el que nos movemos. Claro que sí, fíjate, en ética demostrada según el orden geométrico, se describe algo bastante interesante sobre la sustancia, ¿no? O la sustancia. Ella es en sí misma y no necesita ser convalidada ni refrendada por nada más. Existe por sí misma, se manifiesta por sí misma, de manera tal de que es la que da lugar a lo demás, ¿de acuerdo? A lo que se describe como los modos de la sustancia, es decir, los derivados. Lo más parecido en esta conversación del ego y el alter ego a la sustancia, sin lugar a dudas, es el ego. Es el ser, es el yo, que es prístino, es, por supuesto, incorruptible e incorrupto, y se manifiesta y es en sí mismo. Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos bien a una persona, y por supuesto podemos tener por multiplicidad de aspectos comprensivos, delimitativos, contemplativos, la esencia de esa persona, por más que lo oculte, ¿no? Y ahí hay un trabajo de programación neurolingüística, como lo queramos llamar en el sentido más contemporáneo, actual o antiguo del mismo. Nosotros simplemente con la presencia de la persona ya estamos recibiendo una gran cantidad de información de la misma. Su esencia, en definitiva. Esa esencia que nosotros estamos percibiendo de esa persona por sus gestos, por sus ademanes, por los olores, por lo que irradia, diríamos desde un punto de vista más sensible, nos da a entender cuál es el aspecto que estamos percibiendo de su ser. Pero digamos, la forma en la que esa persona interactúa con nosotros, la forma en la que este ente interactúa con nosotros, puede estar eventualmente alterado por el alter ego, fundamentalmente. Entonces, ahí se genera una interacción compleja. Se genera una interacción compleja que hace necesario entender, por supuesto, desde una perspectiva foránea, que jamás va a ser la perspectiva interna de la ejecución y la instrumentalización que éste está haciendo, entender por qué está adoptando esta categoría, esta máscara, como lo habíamos descrito, o esta herramienta, como también se describió, del alter ego. Sin lugar a dudas, yo converjo con ambos en que el iniciado entiende que la utilización del alter ego tiene que necesariamente responder a afrontar los escollos de la vía iniciática. Yo siempre pongo el ejemplo de que esa referencia que hace a Scott Hope Moncrief, que escribió un libro fantástico de filosofía y de mitología clásica. Él es de origen escocés, ¿no es cierto? Pero escribía más que todo para niños, ¿no? El folclore inglés, por supuesto, de lo que conocemos como la materia de Bretaña, etcétera, etcétera, etcétera. La especial consideración que hace sobre los senderos antes de los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Los 2 senderos por los que él tuvo que transitar. Él tuvo que escoger, Hércules, entre el camino del deber y el camino del placer. Fíjate, esto es bastante interesante. Y aquí vamos a hacer un símil con lo que decía Abel con respecto al alter ego utilizado hoy digamos, en el aspecto o en el ámbito telemático y que ya había sido utilizado además en el ámbito social y la fenomenología de lo sociológico también, o sea, esas máscaras y esos nombres postizos, ¿no? En el camino del deber se encontraba una gran cantidad de escollos, espinas, rocas, pero al final se veía un lugar al cual arribar, ¿de acuerdo? Y estaba custodiado por una diosa que era la diosa precisamente de eso, del deber. En cambio, en la senda del placer había una gran cantidad de prebendas, lujo, vino, mujeres, harenes, etc. Pero no había fin. Eso es lo que llamaba la atención. Entonces, por supuesto que la diosa del placer invitaba a Hércules, a los más
digamos, a los más despampanantes placeres. ¿De acuerdo? Vas a tener acá la saciedad de tu lujuria, vas a tener acá reposo seguro, vas a tener acá un camino lleno de aventuras, pero también de la más absoluta comodidad, sin destino. En cambio, la diosa del deber le decía, bueno, aquí hay espinas, aquí hay escollos, aquí hay piedras, pero con toda seguridad, si sabes sortear esto, entonces vas a llegar a destino. Obviamente, por nuestro heroico personaje se entiende que optó por el camino del deber y bueno, después de eso, evidentemente los 12 trabajos, ¿no? Que han sido muy referenciados en la mitología clásica. Entonces, el iniciado opta siempre por el camino del deber. Es muy parecido al Vía Crucis y también a la Vía Regis, ¿no? Estas dos son exactamente el mismo signo. Tienes que pasar por una crucifixión, conseguirte quizás con tus demonios o con el demonio de frente, aceptar que ese demonio eres tú para después llegar a la parte ideal y después de que llegas a la parte ideal distribuir esa luz entre tus congéneres. En cambio, el que se va por el camino, digamos, postizo, utilizando este término que ustedes muy bien han descrito anteriormente, entonces cae la banalización de la utilización del alter ego. Es decir, se queda sumergido en ese letargo que producen, evidentemente, estos placeres, da rienda suelta a lo que está más anclado a la tierra, a lo más básico, a lo más banal, a lo más animal primitivo, y obviamente está, sin lugar a dudas, totalmente desvinculado del fin primero de la realización. Entonces esto yo creo que es fundamental entenderlo. Sí, yo creo que estamos hablando de temas perla, usando la expresión bíblica, ¿no? Este es un tema perla que por supuesto va a ser bien canalizado, bien aceptado por quien entienda de qué se trata. Pero estamos rodeados de alter ego. Constantemente lo hacemos, consciente o inconscientemente no nos damos cuenta de esto. Y la idea un poco con estos programas, más que crear pues algún tipo de duda, es que generemos caminos, rutas adecuadas. Yo les puedo dar una lista, pero larguísima, de temas que están ligados al alter ego, que no lo vamos a poder nosotros abordar, por supuesto, hoy, y que posiblemente en programas sucesivos algunos de ellos pudiésemos tocar. Pero, por ejemplo, hay una gran diferencia entre el avatar y el alter ego. Hay similitudes también, pero hay unas dos o tres diferencias espectaculares, y es una película, y es una cosa que hablan todos los días, en cualquier parte hablan del avatar. De manera pues que ese es un tema que está en la sociedad. Nosotros pudiésemos, por ejemplo, hablar que es necesario incorporar el alter ego a la personalidad o a la identidad, siempre desde el punto de vista eminentemente positivo. Pudiésemos hablar de hasta el marketing. O sea, hoy por hoy el marketing empresarial se crean figuras que marcan facetas para tratar de las marcas destacarlas por encima de otras, se crean fantasías, se crean especulaciones para confundir un poquito al consumidor, a ver cuál es el producto que tiene que escoger, y esos son, pues, son simplemente actividades. Las instituciones iniciáticas también las tienen, pero muy levemente, lo llama roles. Son roles simplemente, no es alter ego. Un rol, la diferencia entre un rol y un alter ego es que, por ejemplo, un rol es el que estoy desempeñando yo como adjunto al secretario. Entonces yo como adjunto al secretario tengo que emular, crearme una idea de cómo voy a ser yo cuando me toque ser el secretario titular por cualquier eventualidad. Estamos siempre creando facetas que no es alter ego, sino simplemente son facetas circunstanciales. Y eso es importante destacarlo. Se habla también de un alter ego colectivo. O sea, no es nada más el individuo. Es que si una sociedad quiere crearse un alter ego, una identidad nacional, tiene que trabajarlo. Y tienen que trabajarlo los impulsores. Es correcto
el concepto que estamos manejando. Acuérdense que el alter ego siempre es y será una herramienta más dentro de las tantas herramientas que hay, como lo puede ser la especulación simbólica. Son herramientas que se tienen para uno ser mejor. Siempre hay que apuntar a ser mejor, por supuesto. De manera que hay un alter ego colectivo que tenemos que tratarlo en algún momento, quizás en otra oportunidad. ¿Qué hay antes del ego? Me preguntaba yo en el programa cuando tratamos el ego, cuando decíamos que el ego, uno nace sin ego y se va formando culturalmente y progresivamente hasta que el hijo ya va entendiendo claramente y va teniendo uso de razón. Pero ¿qué hay entonces antes de ese ego, de la formación de ese ego? Solo instinto. Esa es otra pregunta que queda importante en el aire. La desviación y la rectificación del alter ego. O sea, cómo manejar la rectificación en el tema del alter ego, creo que es un tema fundamental. El alter ego como superego complementario. Dijimos que el superego era la parte cultural, la parte que estaba a la derecha de la balanza, etc. Bueno, ese alter ego, ese superego complementario, llamémoslo entonces también alter ego. ¿Quién constituye entonces el alter ego? Es la pregunta final que yo haría para mí. El intelecto, el ello, llamado también ID, el ego mismo, la conciencia. ¿Quién construye ese alter ego? Esa es otra pregunta extraordinaria que da para un temazo valiosísimo. Yo rescato, hay algo Otto, que dijiste, y es una pregunta no menor, pero que creo que nos va a servir de provocación para un próximo episodio, justamente qué hay antes del ego. Es decir, y si esa ubicación del antes del ego lo sitúa a eso que pudiera haber en un terreno o bien primitivo, por el lado de antes del ego, lo que hay ahí es un cuerpo de la biología. Lacan hace una mención para eso, es decir, él menciona al ser antes de esto como un viviente, y entonces el ego lo humaniza, o por el contrario, antes del ego estamos ante una faceta más pura del ser que se desvirtúa en el camino, quién sabe, pero eso evidentemente nos requerirá mucho más tiempo de reflexión. Y por otro lado, ¿de qué se nutre todo esto? Y yo creo que en esa pregunta de dónde se nutre el alter ego y de qué está compuesto, en el fondo nos lleva también quizá a asomar la posibilidad de que, dependiendo de cómo se combinen estos elementos, porque me cuesta pensar que sea uno solo, puede dar el resultado que vemos externamente. Es decir, si la desproporción, o sea, si en esa mezcla predominan las pasiones sobre la imagen, sobre los valores, o predominan las pasiones sobre otros aspectos vinculados a la identidad, pudiéramos encontrar algunas de las cosas que vemos por allí. Yo quisiera, en este ejercicio un poco de aterrizaje y yo me atrevería a decir como de conclusiones preliminares, pienso que el alter ego, como hemos dicho hoy, nos sitúa en el terreno de la herramienta, con esa vertiente que siempre va a estar muy marcada por el uso que le demos. Creo que el alter ego se nos presenta como una oportunidad de trabajar como si se tratara de un objeto externo a nosotros, algo que nos es muy propio. Y cuando yo puedo tener cierta mirada sobre eso que construyo, sobre eso que edifico, tengo una perspectiva radicalmente distinta a esa que pasa en algunos registros del ser, donde yo estoy siendo, pero no me logro ver por completo, y por lo tanto hay algunos aspectos que me quedan un poco más oscuros, ¿no? En cambio, en esto es como si yo pudiera modelar sobre un terreno del que tomo cierta distancia, pero luego vuelvo a ella. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece muy interesante la posibilidad de trabajarnos trabajando este elemento. Yo me atrevería a concluir de mi parte eso, que creo que tiene mucha tela que cortar, y yo estoy seguro que esto apenas
incluso me atrevería a asomarlo para el título del episodio. Esto es apenas una introducción al alter ego. Esto es una introducción al alter ego. Creo que el alter ego nos convoca para profundizar mucho más. Y sin lugar a dudas es un tema, como los temas que tratamos acá, inagotable. Yo considero en lo particular que el alter ego pudiese ser, y sobre todo en la senda iniciática, un nivelador. ¿Por qué un nivelador? Porque cuando se está produciendo, se está gestando el autorreconocimiento, precisamente ese reconocimiento del yo, y aquí un poco para dar quizás alguna aproximación a de dónde deriva el alter ego, indiscutiblemente deriva el ego, ya te lo dice de plano esa configuración. No puedes hablar del alter sin hablar del ego para configurar esa dupla, ¿no? Esa dualidad. Entonces, pienso que cuando tú reconoces que no has llegado al ideal planteado, como ese camino que sí, ese camino no, ese fin del camino que estaba dibujado en la metáfora que poníamos de la vida del deber de Hércules, entonces empiezas a equilibrar como si se tratara de una obra de construcción. Faltó un poco de cemento aquí y entonces, digamos, matizas un poco, ¿sí? Esa falta para lograr avanzar en el camino. Es decir, si yo sé que carezco de compasión, entonces debo, en tal circunstancia en donde se demanda de mí la compasión, actuar como un ejemplo vivo o metafórico de la compasión. Ahí vienen a interactuar lo que se denomina, no a mi criterio, no estoy de acuerdo con esto, pero vamos a utilizarlo como símil acá, como arquetipos, ¿no? El arquetipo de Yeshua o Jesús, por ejemplo, es uno de los más extendidos a lo largo de la cultura universal, ¿de acuerdo? Y entonces tú ves, ¿qué habría hecho Jesús en esta circunstancia? Poner la otra mejilla. Oye, a mí se me hace extremadamente difícil frente a una circunstancia donde se está viviendo una injusticia, por ejemplo, poner la otra mejilla, pero algún sentido hay en esto, por supuesto, de transmutar lo que está pasando y yo debo actuar como ese arquetipo, crearme un alter ego compasivo, reflexivo y por supuesto transmutador de la situación, como lo hubiese hecho Jesús, por ejemplo, y entonces actúo y afronto esta circunstancia para ver qué efecto produce y experimentar mi camino o mi senda iniciática de esta forma. También puede darse el caso, por ejemplo, de cómo hubiese afrontado Zeus en la mitología. Volvemos a la mitología, por ejemplo, con esa bella metáfora de el dios Helios, el dios del sol, con su hijo Faetón, cuando su hijo Faetón agarró la carroza, y a pesar de las advertencias de su padre, y bueno, lo que generó fue un incendio, y le pidieron evidentemente los que siempre oraban a Zeus por la cosecha y la productividad les elevaron una plegaria, diciendo, si nosotros cumplimos todos tus designios, ¿por qué nos haces esto? Y Zeus detectó el problema y le lanzó un rayo a Faetón y le mató el hijo a Helio. ¿Qué hubiese hecho el dios o el máximo representante de los dioses del Olimpo en esta circunstancia? ¿Qué hago yo aquí cuando estoy manejando personas valiosas, pero se plantea un conflicto de competencias al respecto de esto? Entonces, ese alter ego, muy parecido a la actuación que desenvolvió o desarrolló, disculpen, Zeus en esta metáfora, entonces se convierte en mi alter ego. O sea, es una especie de necesidad de generar un equilibrio, ¿sí?, en el autodescubrimiento y la autopercepción del actuar propio. Entonces, yo lo veo como un perfecto nivelador para transitar. Por eso es que nosotros quizás tenemos una convergencia en el tema de la herramienta. Y yo creo que eso es fundamental. Ahora, las dimensiones posteriores que van generándose a raíz de este especial tópico, por supuesto que van a tener que ser abordados desde perspectivas totalmente distintas a las que hicimos acá. Entonces, bueno, precisamente para eso es metanoia, para ir un poquito más allá del conocimiento, de esta gnosis, este ejercicio gnóstico que estamos haciendo, y por supuesto poner en práctica estas especiales consideraciones.
Bueno, mis palabras finales es atrevémonos. Vamos a atrevernos a ser mejores ciudadanos, mejores personas, mejor humanidad. Es decir, diseñemos, dibujemos eso bueno que hay dentro de nosotros y que está ocupando un espacio, algo que no lo queremos, que no lo necesitamos, que nos está perjudicando. Atrevámonos, vamos a atrevernos a cambiar. Hablar del alter ego es hablar de cambio. Y yo no creo que nadie va a cambiar para mal. El que cambia para mal es porque ya es una enfermedad, es una desviación mental, ya es otra cosa. Pero vamos a atrevernos para el bien, vamos a atrevernos para las cosas buenas, para el progreso, vamos a atrevernos para la iluminación. Yo, escuchando a Otto, creo que tengo una idea interesantísima que creo que junta dos horizontes a propósito de lo que hemos venido tratando. Y ese ejercicio de atrevernos a construir nos llama un poco a permitirnos ocupar el lugar del arquitecto, que puede proyectar, que puede imaginar y a la vez puede materializar eso. Entonces, ¿de qué dependerá nuestra capacidad constructiva? ¿De qué dependerá nuestra capacidad de atrevernos a edificar? Bueno, de eso también que habita en nuestro interior, de eso que hemos decidido cultivarnos, ¿no? Difícilmente vamos a poder exteriorizar cosas grandiosas que no habiten previamente en nosotros, y por eso ese ejercicio de cultivarnos y de atrevernos a ser mejores pasa por encontrar esencias que podamos utilizar, que podamos emulsionar de forma tal que seamos capaces de expresarlo a partir de distintos registros de la identidad. Esta sería mi conclusión parcial, parcial en relación al tema final por el día de hoy. Estoy de acuerdo y bueno, precisamente a eso nos invita Metanoia, a ir más allá, a generar este tipo de propuestas y por supuesto a seguir escudriñando en el maravilloso mundo de las ideas, del logos. Estamos en Logos. Y bueno, para nosotros ha sido un inmenso placer compartir con ustedes este espacio. Por supuesto, sin lugar a dudas, invitarlos a que se suscriban al canal si no lo han hecho, a que estén pendientes a nuestras próximas publicaciones. Van a ser 2 mensuales. Y bueno, nada que desearles que siempre estén más allá de la mente. Metanoia con ustedes. Felicidades. Saludos para todos.